Bendiciones para todos, Dios me los bendiga grandemente. Estamos hablando de la historia de David y sus hombres valientes que fueron a pelear la batalla del Señor y volvieron a Ziklag, y sus esposas y sus hijos fueron todos, no solo de David, sino de todos los hombres fueron secuestrados. Y estamos hablando de la clave que hizo David para hacer regresar, para conquistar lo que el enemigo robó en su vida. Entonces, hablamos ayer el versículo 3, 4 y 5, que dice: vino pues David con los suyos a la ciudad, y he aquí que estaba quemada, y sus mujeres y sus hijos e hijas habían sido llevados cautivos. Entonces David y la gente que con él estaba alzaron su voz y lloraron hasta que les faltaron las fuerzas para llorar. Las dos mujeres de David, Ainoam y Abigail, Gail, Abigail, la que fue mujer de Nabal, el de Carmel, también eran cautivas. Hablamos en el último mensaje sobre el enemigo quiere convertir tu lugar de descanso en un lugar de dolor. Hablamos de eso y vamos a hablar de un concepto más, sino dos quizás, de que el agotamiento del alma es la antesala, gloria a Dios, de la gloria de Dios. El agotamiento del alma es la antesala de la gloria de Dios, pero tenemos que hacer algo. No solo podemos quedarnos quietos llorando. Es que la reacción de todos es la reacción normal. Pero tú no eres aprobado ni raspado por tu reacción inicial, sino qué es lo que haces después. Aquí vemos que todos lloraron. David no se quedó feliz como que negando la realidad de que no pasó nada. No, él sabía. Pero después dice la palabra que se fortaleció en el Señor. O sea, es como, por ejemplo, muchas veces condenamos a Sara porque su reacción inicial fue dudar. Pero en Hebreos, la palabra de Dios habla bien de la fe de Sara porque dice que ella concibió por fe. O sea, es decir, a veces el diablo quiere decirte que tú has sido eliminado por tu reacción inicial y no es así. Si fuera por eso, todos ellos están raspados, rechazados, porque su reacción inicial fue llorar hasta faltar la fuerza. Pero un hombre, David, hizo algo después que se fortaleció en el Señor. El miedo es algo obvio. La falta de fe al principio es una reacción humana. Pero qué es lo que tú haces después cambia todo. Cambia todo. Lloraron hasta que les faltaron las fuerzas para llorar. Eso no es debilidad espiritual, es el agotamiento del alma. Y es exactamente allí cuando el alma ya no puede producir nada por sí misma, donde Dios se convierte en la única fuente posible de fortaleza. A veces Dios espera que se nos acaben las opciones, mientras haya otras
opciones. Muchos seguimos buscando otras opciones en lugar de buscarle a Él. Muchas veces el hombre quiere decir, no, es que fue ese médico tan impresionante. No estamos hablando mal del médico. O a veces, bueno, es que tú sabes que yo estudié mucho. Yo estudié mucho de eso y yo entendí. O sea, el hombre tiene tendencia a recibir la gloria de lo bueno que sucedió. Entonces, cuando es así, a veces hay momentos cuando no hay solución para nada en el hombre, en las circunstancias, en tu inteligencia, en tu educación, en tus dones, en quién eres tú, en el dinero, etcétera. Y cuando es así, muchas veces eso es la antesala de la gloria de Dios, porque tú dices, si Dios no hace algo, estoy frito. Y Él viene siendo la fuente que muchas veces, en vez de ir a la fuente, buscamos de todo. Cuando más nada funciona, buscamos a Dios. Cuando debe ser lo opuesto, debemos buscar a Dios ante todo, sin buscar otras opciones. O sea, Dios puede usar el médico, Dios puede usar el dinero, Dios puede usar un amigo, Dios puede usar tantas cosas, pero Dios no quiere que pongamos la mirada en otras cosas. Dios quiere que pongamos la mirada en Él. Y si Él usa el dinero, y si Él usa tu amigo, y si Él usa el médico, gloria a Dios, fue de Dios, pero también estoy agradecido contigo por tu ayuda. O sea, es normal, pero no debemos nunca solamente poner la mirada en el hombre. Pero cuando Dios es la única opción, es cuando Él será glorificado. Por eso permite situaciones imposibles. Y no importa cómo reacciones al principio. Hablamos de Sara, ¿no? Se rió cuando escuchó la promesa, pero la Biblia dice que después concibió por fe. La reacción inicial no te descalifica. La reacción inicial no te descalifica. Lo que importa es lo que haces después. ¿Te quedas sentado en las cenizas o buscas a Dios? ¡Wow! Gloria a Dios. Segundo de Crónicas 16:12. Y en el año 39 de su reinado, Asa enfermó gravemente de los pies y en su enfermedad no buscó a Jehová, sino a los médicos y murió. ¿Por qué? Bueno, igual va a morir en algún momento, pero se supone que eso dice lo que dice de esa forma para hacernos entender el concepto de que, bueno, como no buscó a Dios, sino solamente a los médicos, murió y ya. No buscó a Jehová. Y Asa, Dios mío, al principio de su reinado, él fue rey. Él siempre buscaba a Dios hasta el día en que puso su fe en Egipto. Hizo alianza con Egipto porque dejó de confiar en Dios. No sé por qué. El profeta le dijo, ¿por qué has dejado de confiar en Dios? Asa colocó el profeta preso y desde ese momento hasta su muerte dejó de confiar en Dios. Antes Dios fue la fuente de su confianza y después no. Miren, el agotamiento del alma es la antesala de la gloria de Dios. En el momento más oscuro, en el momento cuando tenemos menos esperanza, es el momento muchas veces cuando Dios obra. Qué bonito fue eso.
Lo voy a repetir. En el momento más oscuro de nuestras vidas, allí muchas veces es el momento cuando Dios decide obrar. Porque no hay más opciones. Si Dios no tapa la boca de los leones, no hay otras opciones. Si Dios no nos rescata con el fuego de los 3 hebreos, no hay otra opción. ¿Qué hay? Si Dios no nos saca de la prisión, Pablo y Silas, en el momento más oscuro, cuando tenían cadenas en las manos y los pies, sencillamente estamos aquí. Pero ellos hicieron algo sumamente importante y ellos tenían fe. ¿Cómo se pudiera tener fe así? Yo me inspiro mucho con esos hombres de la Biblia. A veces puede ser fe especial, una manifestación del Espíritu Santo que vemos en el libro o la carta de 1 Corintios 12, donde Dios te revela lo que va a suceder. Quizás sí, quizás no. O sea, la Biblia no indica que Dios le dijera a David que peleara con Goliat, pero se supone que David decía, me ungieron hace varios días para ser rey. Un gigante no puede conmigo porque yo tengo que llegar al trono porque Dios pagó mi pasaje y yo llegaré a mi destino. Y ya está. Entonces él no va a poder conmigo, yo tengo fe. ¿Fue fe especial la manifestación de fe? No lo sé. Sencillamente quizás fue que David decía que no va a poder. Dios está conmigo. Pero tu reacción después de tu reacción inicial es lo que creará o no el milagro. Si tú te mantienes nada más llorando, deprimido, diciendo pobrecito de mí, nada me funciona bien, yo quiero hacer la voluntad de Dios, pero el enemigo, sencillamente te quedarás ahí toda la vida. Lo siento mucho, pero es así. A veces, como dije en el primer mensaje hablando de esto, es que la equivocación más grande de los hombres es que supone de que si Dios tiene un plan, automáticamente se realiza sin yo ni siquiera levantar un dedo. No, tú tienes que prepararte, tú tienes que orar, tú tienes que estudiar la palabra de Dios, tú tienes que mantener la fe aún en situaciones imposibles. Y siendo así, sí, claro, vas a cumplir, pero si no, o sea, ¿qué tal con esta historia con David? ¿Qué sucedió? Bueno, sucede que lo peor que pudiera pasar, pasa. Y a veces es una prueba. Lo de Job fue una prueba de Dios y Dios lo bendijo después. Duplicado, triplicado. Pero ¿qué sucede? Bueno, sucede que si siempre nos mantenemos firmes en pobrecito de mí, porque esto me pasó a mí, ahora sí estoy triste, preocupado, agotado, deprimido, no voy a poder, no se puede. ¿Qué pasa si David no sale de ahí? ¿Qué pasa si de allí David no se fortalece en el Señor? Te digo lo que va a suceder, le van a apedrear. Y aunque Dios lo tenía ungido para llegar al reino, si no se fortalece una reacción de fe en el Señor, lo van a apedrear. Ahí dice en la palabra de Dios. Ellos querían apedrearlo. Y David decía, bueno,
es ahora o nunca. O sea, o me van a matar o yo tengo que levantarme de aquí. Tengo que buscar una fe que no tengo y tengo que animarme, fortalecerme y tengo que preguntarle dirección a Dios porque si no, estoy frito. ¿Sí o no? Claro que sí. En el versículo 6 dice, y David se angustió mucho porque el pueblo hablaba de apedrearlo, pues todo el pueblo estaba en amargura de alma, cada uno por sus hijos o por sus hijas, mas David se fortaleció en Jehová su Dios. Yo digo que a veces en la vida no tienes muchas opciones, o vas a tener fe o, o ya, no vas a hacer nada para Dios, morirás así, estancado en el pasado, como guardián de museo cuando Dios te está llamando para ser pionero de fe. Gloria a Él. Es como, por ejemplo, cuando el niño poseído estaba detrás de la camioneta, estábamos yendo en camino a 120 millas por hora y el demonio anunció a través de él, me levantaré y me lanzaré y me mataré en este momento. O sea, mi fe fallaba porque ya yo había dicho varias veces que el demonio se fuera, pero yo estaba, ¿cómo se dice? Entre la pared, así como David aquí. Yo decía, o sea, si yo no puedo aumentar mi fe en como 2 segundos, este muchacho se va a matar por el demonio. O sea, yo no puedo hacer nada porque estaba, o sea, en modo de zombie, donde miraba pero no veía nada, donde hablaba pero era como que bien raro y monótono. O sea, fue el demonio hablando a través de él y después se manifestaba el demonio, pero esta vez tuve fe. ¿Por qué? Porque estoy en contra de la pared. O sea, si no saco de mí una fe sobrenatural en el nombre de Jesús, se va a matar. O sea, y así me imagino que estaba David, como que, bueno, o sea, si no saco yo una fe impresionante, yo no, David no tenía, como decir, 4 sesiones de psicología con el psicólogo, con el psiquiatra, con tanto tiempo de descanso. O sea, no tenía, sencillamente o me van a matar o yo voy a conseguir la fe y ya está. Hmm. Y consiguió fe, se fortaleció en Dios. O sea, fortalecerse en Dios, oyen esto, es una decisión, no un sentimiento. Igual el perdón es una decisión, no un sentimiento, no una emoción. De hecho, casi todo en esta vida es una decisión. Resistir el pecado es una decisión, no es un sentimiento. Si es por el sentimiento, no salimos nunca del barro, del lodo. Nos quedamos allí estancados, disfrutando el barro, pero es una decisión. O sea, no puedo hacer lo malo. No debo. En 1 Samuel 36 dice que David se fortaleció en Jehová su Dios. La palabra hebrea que se usa aquí es shask y es una palabra poderosa. No significa simplemente animarse o pensar positivo. La gente dice, bueno, voy a pensar de forma positiva. Bueno, eso es algo positivo. De hecho, la fe es algo positivo, pero tiene que ver más con la posibilidad de ser positivo, porque es mucho más que eso.
positividad, se diría. Bueno, ahora lo busco. Significa aferrarse con fuerza, fortalecerse, reforzarse, como cuando alguien agarra con las dos manos y no lo suelta. Es un acto de la voluntad. David no esperó que alguien llegara a animarlo. No esperó que las circunstancias cambiaran. En el momento más oscuro de su vida, su ciudad quemada, sus familias llevadas cautivas, sus propios hombres hablando de apedrearlo, él tomó una decisión interna de ir directamente a Dios como su fuente. Dios como fuente, Dios mío. Vemos algo similar en el Salmo 42, donde el salmista se habla de sí mismo, que dice aquí, ¿por qué te abates, oh alma mía? En lugar de dejar que sus emociones lo gobiernen, él se predica, gloria, a sí mismo la verdad de quién es Dios. A veces yo tengo que predicarme a mí mismo porque a veces, así como yo animo a otros, yo tengo que animarme a mí mismo. Yo tengo que predicarme a mí mismo a veces porque la situación a veces es difícil. Yo tengo que decirme si Dios lo hizo en el pasado, lo hará de nuevo. Busca la fidelidad de Dios. Dios lo hará porque Dios es grande. ¿Sí o no? Claro. En términos prácticos, hacer chask, ¿cuál es la palabra hebrea? Significa esto. Cuando todo colapsa a tu alrededor, tú deliberadamente rediriges tu mente y tu espíritu hacia lo que sabes que es verdad acerca de Dios, sus promesas, su fidelidad, su historial en tu vida. Muy bonito eso, ¿verdad? No es negación del dolor. David estaba destrozado. Es una decisión de no dejar que el dolor tenga la última palabra. Es adorar cuando no tienes ganas. Es abrir la Biblia cuando no sientes nada. Es orar cuando el cielo parece silencioso. Chask. Esa es la palabra. Chask. Se dice así. Sí, me parece raro esa palabra, pero como no hablo hebreo, es el músculo espiritual que se desarrolla precisamente en los momentos en que menos quieres usarlo. Gloria a Dios. Hay momentos, hablando del salmón, en el primer mensaje, hace 3 mensajes, cuando pareciera que el oso te agarra en las garras. Pero si tú buscas a Dios, sabes que, Dios mío, el pez es muy resbaloso. Eso fue hace una semana aproximadamente, prediqué un domingo en la mañana y después salí después en el día para el campo de golf. Y Dios mío, había un lago, pero llovió y parece que 4 peces grandísimos, eso pesaba como un niño, grandísimo. Estaban ahí, pero me dieron lástima. De hecho, ese día comimos pescado, pero me daba mucha lástima para matarlos. Y de todas formas, ¿cómo los llevo para la casa? ¿No? Porque para llevar uno para el río fue difícil porque son muy resbalosos. De hecho, o sea, me daba lástima porque estaba intentando respirar, pero el agua no estaba ahí. Entonces, yo decía, o sea, si yo estuviera, yo sé que yo no soy un pez, pero si estuviera en una situación así, agradecería muchísimo a un humano de llevarme al río, porque ellos estaban intentando salir del lago para el río, pero había unas piedras que no permitían.
Dios mío santo, pesaba muchísimo, pero era demasiadamente resbaloso. Y Dios mío, yo ya día después tenía que llegar para bañarme. Pero, ¿qué es lo que quiero decir? O sea, a veces el diablo te dice, te agarré, como el oso con el salmón, te agarré. Y a veces como con David, es como que no hay solución. O sea, ¿qué puedo hacer yo? Estoy en las garras del enemigo, pero con Dios el enemigo siempre pierde. Dios no es pícaro, pero te digo, Él siempre gana, no importa las circunstancias, si tú mantienes la fe. Y tú dices, pero ya el diablo me agarró, ya no puedo. No, 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 busca a Dios y te soltarás de la mano del enemigo. Utiliza la autoridad de Cristo y verás el poder de Dios en tu vida. Saludos para todos. Si tú nunca has aceptado a Jesús en tu corazón, te quiero en este momento orar contigo. Repite conmigo, dile, Dios, yo creo que Jesucristo es tu Hijo. Jesús, te acepto en mi corazón como mi único Salvador. Gracias a Dios en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén.